presentación, no sé yo. Me pusiste más nervioso. Bueno, en líneas generales lo que voy a intentar transmitiros es que una vez que acabamos aquí el grado, tenemos que seguir formándonos de forma continua porque cada vez nos enfrentamos a retos completamente diferentes. Esto que Sara os contó de forma tan natural, que ya lleva su aula, sin ningún tipo de problemas, es algo que el primer año que todos intentamos hacerlos nos cuesta una barbaridad. Entonces yo lo que os voy a intentar transmitir ahora mismo es cómo desde la Consejería de Educación están intentando hacer un plan de formación continua para el profesorado que intente dar respuesta a esta necesidad. Y yo, más que hablar de interculturalidad, porque apoyo la interculturalidad, pero creo que deberíamos ir un paso más allá de la inclusión, es decir, modificar los centros de tal forma que sean ellos los que se adapten a las características particulares de los alumnos, no solo de ese 20% de alumnos inmigrantes que yo tenía en Villarcayo, sino de aquellos alumnos que tienen algún tipo de dificultad o aquellos que por determinadas características no hablan tanto como, por ejemplo, hablo yo, pero tienen que ser protagonistas. Entonces hay que ir modificando y demás la realidad. Lo primero que os quería plantear es un poco las líneas generales que se va a tratar. Es cómo está la sociedad actual, que cambió muchísimo desde que vosotros dejasteis el colegio, aunque hace poco que lo dejasteis, y desde que yo lo dejé, pues cambió una barbaridad, cómo está estructurado, qué es lo que exige la sociedad y sobre todo qué se espera de nosotros como docentes. Después un poco la definición esto de qué entiendo yo por inclusión educativa y ya cómo podemos conseguir esta inclusión educativa con uno de los elementos que nos manda la legislación vigente, que son las competencias claves, y cómo esas competencias claves nos exigen un cambio de metodología. Ya no vamos a ir algo unidireccional, aunque mis clases de teoría son todavía de carácter unidireccional, en las prácticas, normalmente con los chicos lo que intento hacer es que ellos directamente sean los que practiquen. La sociedad actual, yo diría, comparto con Moviso y Alonso, que tiene tres pilares fundamentales. Ahora mismo vivimos en una sociedad del conocimiento. No es como cuando nosotros estábamos en el colegio, que lo importante era transmitir contenidos. Ahora más bien hay que transmitir procedimientos. Cómo buscar la información, qué información es relevante, cómo analizar esa información desde diferentes perspectivas. Es decir, hacer visible a los chicos desde qué cristal de gafas están viendo la realidad. Además tenemos una sociedad pluricultural o multicultural, que también está presente en los centros, es decir, hay multitud de idiomas, multitud de formas de organizar la realidad que nosotros tenemos que presentar y, sin valorar, darles argumentos para que sean los propios chicos los que valoren. Y por último, tenemos una sociedad globalizada. Normalmente, yo cuando empecé a pensar la presentación para esta actividad, pensé en los inmigrantes y que todos estamos pensando en que Sara nos hizo más o menos reflexionar a aquellos que tienen dificultades del idioma, que vienen aquí por necesidades, tal, pero yo también, y Sara por lo que vi en Italia, los de Italia supongo que vendrán, por otro tipo de cosas. Es decir, vivimos en una sociedad globalizada en la que ahora mismo nos movemos con muchísima frecuencia y no sabemos lo que va a pasar. Entonces tenemos que educar a los chicos para que sepan moverse por el mundo, aunque sea globalizado, que cada región tiene sus características, su forma de ser y demás. Esto implica, claro, que a los niños tenemos que ayudarles a descubrir 4 cosas fundamentales. Aprender a conocer, es decir, que sean ellos los que sepan buscar la información, manejarla, interpretarla y demás. Aprender a hacer. Lo más importante es que no sabemos para qué estamos educando a los niños, me refiero, qué profesión van a tener en el futuro. Quizás la mayoría de los chicos que estamos ahora hasta 12 años, cuando lleguen al mercado laboral, se van a dedicar a cosas que ahora mismo ni siquiera existen. Por lo tanto, tenemos que aprenderles a hacer un montón de cosas y a saber hacer de 1001 formas diferentes, es decir, a ser ocurrentes y adaptarte al contexto en el que están. Otro de los pilares fundamentales que muchas veces nos olvidamos cuando recibimos por la formación inicial, lo que hacemos es la asignatura de matemáticas, la de lengua, la de conocimiento del medio. Sin embargo, nosotros somos maestros que tenemos que aprender a los niños a vivir juntos, a ver que cada familia, cada realidad es diferente. Tenemos nuestras costumbres, nuestras formas de hacer y que todas son respetables siempre y cuando respeten los derechos fundamentales de la persona. Tenemos que saber ayudar a interpretar. Y por último, aprender a ser. La digo la última, pero es casi la más importante. Porque lo primero que tenemos que hacer a los niños es que sean conscientes de qué capacidades tienen, qué características tienen, para después enfrentarse al mundo. Es decir, saber los puntos débiles y los puntos fuertes que tienen. Porque normalmente lo que hacemos es
insistirles sobre las cosas que nosotros consideramos importantes, pero no teniendo en cuenta su personalidad. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el concepto de inclusión? Este concepto, que parece que vamos ahora, que la ley lo promueve, es un concepto promovido por la UNESCO ya en 1990, ya intentaba introducir este concepto para evitar la exclusión de cualquier alumno. En realidad se proponía como objetivo, cuando acuñó este concepto, que en el 2015 no hubiese ningún alumno excluido. Y vamos a ver que incluso en España sigue habiendo alumnos excluidos, alumnos de minorías que todavía no respetamos sus características individuales. No debemos olvidar nunca de dónde venimos. Venimos de un tipo de colegio que hasta los años, vamos a decir, 70, yo incluso sufría algún tipo de exclusión, era un tipo de colegio con muchísima exclusión, poca dotación económica, la educación se entendía como educación para los privilegiados, dejación de funciones del Estado, en el sentido de, y aquí no me voy a meter en tipos de política, pero los colegios concertados, los colegios públicos, los privados, etcétera, 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 y sobre todo segregación. Un colegio que todavía era segregado. Nosotros sabíamos que había rankings de colegios y actualmente todavía existen esos rankings de colegios. Sara lo acaba de decir, ella se asustó a la gente cuando escogió el colegio al que iba. Sabemos perfectamente hacia dónde queremos ir. Una escuela de todos. O sea, mi plaza, al igual que la de Sara, está en un colegio de difícil desempeño, porque yo considero que lo más importante es una escuela para todos. ¿Por qué? Porque incluso esto no es porque yo me realizo como profesional. En un futuro, si tengo hijos, probablemente los lleve a ese tipo de colegio. ¿Por qué? Porque es un colegio en el que aprenden a resolver los conflictos de una forma controlada. Se enfrentan a una realidad, como dijo Sara, que va a ser la que van a tener en el mercado laboral, pero que tengo un docente o tengo una persona adulta que me ayuda a resolver los conflictos. Y la palabra fundamental aquí es inclusión. Todos tenemos los mismos derechos y todos debemos respetar esos derechos, pero también tenemos unos deberes y tenemos que cumplir esos deberes. Equidad y igualdad de oportunidades. ¿Qué es la inclusión educativa entonces para mí? Sobre todo lo que pretende es acabar con las actitudes negativas y la falta de atención a la diversidad. La diversidad entendida como un concepto amplio. Este término, en primer lugar, se acuñó aquí en España sobre todo para los niños con necesidades educativas especiales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de inclusión hablamos de que el colegio no tenga unas paredes rígidas, sino que esas paredes se abran y se adapten a las diferentes características de los niños de razas, situaciones económicas, clases sociales diferentes. Y nosotros como centros debemos dar respuesta a eso. Inclusión entendido como apoyo y aceptación a la diversidad de todos, es decir, todos tenemos unas características particulares y personales y no tenemos que entender la escuela como una escuela para el alumno promedio. No existe ese alumno promedio, es una idea que nos intentaron vender, un alumno promedio. Vais a enfrentaros, y por eso hablaba de competencias, de que en cada clase, si tenemos 25 alumnos, probablemente tengas 20 niveles diferentes. 20 niveles diferentes, 20 características diferentes, porque si hay niños que a lo mejor comparten unas con otras, pero incluso, aunque tengas mellizos en el mismo aula, van a ser dos niños completamente diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyar y aceptar esa diversidad como fuente de enriquecimiento. Después, entendiendo este término como superación de las dificultades que van a aparecer. Igual que os dijo Sara, lo que sucede cuando abrazamos el concepto de inclusión, interculturalidad y demás, es que ya estamos abrazando que nuestra clase de un día a otro va a ser completamente diferente. Van a surgir características, situaciones distintas y nosotros tenemos que abrazar esas dificultades y entenderlas como una oportunidad de cambio. El ejemplo que utilizó Sara me viene al pelo aquí. Lo de que una madre todavía en una cultura machista, como puede ser la cultura árabe, traiga objetos diferentes en función del sexo. Es una dificultad que voy a tener y la voy a tener a diario. De hecho, Sara nos contó, pero tuvimos que enfrentarnos a un padre porque con ella no quería hablar, tenía que solo hablar conmigo. Entonces, son dificultades, pero ahí vas abriendo la cabeza. Probablemente no abras la cabeza del padre, porque el padre ya tiene 30 años, 35 años, pero los niños van viendo que pese a que su contexto familiar hay diferencias entre sexos, diferencias entre religiones y demás, en el contexto escolar esas diferencias desaparecen. Es decir, todas las dificultades que encontréis van a ser oportunidades y es donde más van a aprender los niños. También hay que tener en cuenta que hay que evitar las etiquetas.
lo fundamental no es este niño colombiano, este es no sé qué, hay que evitar las etiquetas, porque una vez que estamos etiquetando, lo que estamos haciendo es ya tratando al niño de forma diferente. No, hay que evitar siempre las etiquetas. Después, hay que crear, tal como dijo Sara, una comunidad educativa. No somos maestros que estamos cerrados en nuestro aula, ya no. Ahora mismo se nos exige que interactuemos con la sociedad en la que estamos, que trabajemos con los chicos, que trabajemos con los padres y que nos sintamos una comunidad, porque cuanto más comunidad te sientes, más cambios vas a permitir o vas a introducir dentro de la sociedad, porque los padres ven otra realidad y entonces van a su casa y cuando un niño les cuenta ciertas cosas, ellos van a entender, porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Normalmente, los padres, no, mira, si te peleas con ese niño, no te juntes con el adolescente, no hagas la tarea con ellos, suele ser una de las cosas que más nos dicen. Sin embargo, si tú eres una comunidad, ese tipo de argumentos no lo tienden a utilizar los padres, porque ellos saben que aquí, por desgracia o por virtud, los compañeros son los que te tocan, por el nombre de letra o por el sorteo que tocó. Entonces, no puedes utilizar no te relaciones con él porque él te va a pegar, no sé qué, no sé cuánto. No, tienes que dialogar con él o tienes que buscar un adulto que te ayude a resolver el conflicto, pero no puedes evitar el conflicto, tienes que enfrentarte al conflicto. Y los padres esto lo entienden. Y por último, este concepto de inclusión a mí me gusta muchísimo porque lo que permite es la equidad social. Es decir, permite conseguir ese cambio de que todos tengamos las mismas oportunidades, porque creo que la educación lo que permite es abrir oportunidades a todo el mundo. Claro, teniendo en cuenta esto, hay que tener en cuenta el concepto de diversidad. Hay diversidad, pero diversidad no solo de rasgos físicos, hay diversidad de experiencias, de actitudes, de forma de enfrentarnos a la vida. Y además, no consiste en tomar medidas especiales con los alumnos diferentes, sino es que tú tomes medidas que todos los alumnos puedan sentirse integrados. Es decir, el concepto de inclusión, diversidad, es que la medida que yo tome, salvo una situación muy extrema, tiene que ser idéntica para todos los niños. Todos los niños tienen que poder hacer. Es decir, ya no sirven esas respuestas cerradas que a nosotros nos hacían, tienen que ser actividades de carácter abierto para que todos puedan participar en la medida de sus posibilidades. Y equidad, entendido como hay que responder con justicia a las aspiraciones que tienen, es decir, todos tienen que ser capaces de alcanzarlo. Y equidad no significa café para todos, significa café para unos, té para otros, o pastas para quien toque, pero yo tengo que proponer una actividad lo suficientemente amplia para que todos vean sus necesidades sus necesidades respondidas. Vaya palabra más usada. Equidad es dar a cada uno lo que necesita, igualdad de oportunidades, de acceso, de tratamiento educativo y de resultados. Creo que es la contraposición a esta imagen. Si nosotros tenemos una realidad como esta, aquí hablo de diferentes animales por no poner fotos, de diferentes personas, diferentes culturas, y a todos los evaluamos de la misma forma, sube al árbol, aquí ¿qué ganaría? El mono, porque es el que mejor actitudes tienes. Pero sin embargo, si hacemos, desplázate con mayor rapidez en el medio que tú escojas, vamos a ver que todos pueden dar una respuesta apropiada. Incluso rapidez deberíamos quitarle, deberíamos utilizar otro tipo de adverbio que permita a cada uno moverse en sus circunstancias. No obstante, y aquí no os quiero engañar, tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. La inclusión puede contribuir a eliminar las desigualdades, sí, pero no puede eliminar las diferencias sociales. Nosotros como maestros podemos contribuir a que no se trate de forma desigual a un hombre que a una mujer, por lo menos cuando nosotros estamos en el centro. En el centro, los niños pueden vestir de rosa o pueden disfrazarse de princesitas, sin ningún tipo de problemas. Aunque sus padres les digan que no, porque son una cultura de carácter machista. Pero claro, no podemos cambiar las diferencias sociales. Solo podemos poner nuestro granito de arena para contribuir a ese pequeño cambio. También, ningún cambio social es posible sin educación, eso está claro. Pero no es suficiente para lograr la equidad e inclusión social. Necesitamos otra serie de herramientas que ya no dependen de nosotros como docentes. Dependen de servicios sociales, dependen de un montón de cosas. Creo que es importante tener presente esto porque muchas veces, si no, lo que sucede es que cuando te enfrentas a una realidad tan compleja como la que nos movemos los docentes, es que te desanimas. Dices tú, jo, yo voy
dando lo mejor de mí, y resulta que el niño viene del fin de semana y me cuenta, no, mis primos y yo jugamos a los coches, y mis hermanas y mis tal, hicieron esta otra cosa. Vale, muy bien, en tu familia, yo no puedo cambiar tu familia, pero voy a intentar cambiar poco a poco tu idea. Y también debemos tener en cuenta que la injusticia en educación no se limita a la exclusión de quienes están fuera, no es los que están fuera, sino incluso los que están dentro. Lo que decía Sara, es muy injusto que haya todavía centros con rankings diferentes. Es decir, que yo sepa cuál es el centro que matricula especialmente a alumnos inmigrantes, porque no vamos, por mucho que los profesores nos comprometamos, no vamos a ofrecer una educación de la misma calidad, porque que haya diferentes estatus sociales hace que los niños vean diferentes tipos de realidades, hacen que tengan diferentes tipos de oportunidades y sobre todo que intenten cambiar. Yo, por ejemplo, en Villarcayo, uno de los centros, pese a que estaba a 1 hora de distancia de aquí, que era una auténtica tortura en la carretera, ida y vuelta todos los días, ¿qué era lo que sucedía? Era el único colegio a la redonda. Allí teníamos a todos los niños, los de poder alto, medio, bajo, inmigrantes, no inmigrantes, tal y cual. Era una auténtica delicia porque tú modificabas toda la dinámica de la ciudad en la que estabas, bueno, de la villa pequeñita, es 5.000 habitantes, pero tú modificabas todo eso. Entonces, actualmente todavía hay cierta exclusión social, incluso en España. Lo que decía la UNESCO de equidad para todos en el 2015, incluso en España, que tenemos una educación obligatoria y gratuita para todos, todavía no conseguimos ese concepto de inclusión, de todos tratados por igual. Dicho esto, ¿cómo podemos romper el círculo vicioso de la exclusión? Visualizar a los excluidos o a las minorías étnicas. No todos son igualmente visibles. Por ejemplo, ahora mismo en Castilla y León, si os vais a dedicar a la docencia en Castilla y León, una de las minorías étnicas más visibles son la minoría gitana. ¿Por qué? Porque el consejero de Educación pertenece al patronato de gitanos. Incluso introdujo dentro del currículum contenidos específicos de la cultura gitana, que es obligatorio dar a todo el alumnado que pasa por educación primaria y secundaria. Esto deberíamos hacerlo con todas las minorías o todas las etnias, que entiendan que tienen rasgos característicos y que no solo lo que nos venden en la tele. Porque cuando pensamos en gitanos, normalmente pensamos en los gitanos malos, a los chicos cuando les preguntas. Sin embargo, cuando ofreces este tipo de currículum tan abierto en el que se introducen sus variantes culturales, la riqueza cultural que ellos tienen, cambias la visión de los chicos. Identificar los obstáculos que se les presentan en el ámbito educativo y en el social. Sí, chicos, es súper difícil trabajar en una escuela multicultural, intercultural, con diferencias de partida, porque tienes muchísimas dificultades. Pero tal como os dijo Sara, cada dificultad son 3 oportunidades. Es decir, los niños que van a este tipo de escuelas son niños que tienen unas mayores habilidades para resolver un montón de cosas. Conflictos, ver la vida desde otra perspectiva, la resolución creativa de problemas. Y desarrollar políticas que den respuestas integrales. No está solo en la educación, tiene que estar en servicios sociales, en sanidad, porque si hay desigualdades sociales, no somos la escuela quien las tiene que paliar. Nosotros tenemos que educar para que todos tengan las mismas oportunidades de futuro. Pero cuando hay problemas de salud, además, debemos coordinarnos con ellos, y por eso lo pongo, con los diferentes servicios que tenemos. Por tanto, la inclusión nos lleva a la transformación de los sistemas educativos, más del sistema educativo del colegio. El colegio se abre, cambia, es rico, ve diferentes realidades, los niños disfrutan otros tipos de concepciones. La consecución plena de los derechos humanos, porque los niños ven que sus diferencias se respetan, siempre que respete eso que está por encima de todo, los derechos humanos. Una de las cosas que a mí se me planteó fue, por ejemplo, ablación sí, ablación no. Imaginaros, yo daba clase a niños de sexto de primaria del aparato reproductor. Ellos te sacaban los temas, vienen de culturas. A ver chicos, esto es una cuestión cultural, de acuerdo. Pero ¿qué estamos haciendo con la ablación? Estamos seccionando los genitales femeninos. ¿Para qué? Para que ella no pueda tener placer, para que ella no sé qué, no sé cuánto. Es decir, vas hablando de una serie de cosas. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Coartándonos los derechos fundamentales de la mujer. Entonces, no es algo que debemos respetar, es algo que debemos cambiar. Pero, sin embargo, el velo, lo siento, puede ser un símbolo desde la cultura occidental de minusvaloración de la mujer.
¿vale? Estoy de acuerdo porque yo vivo en una cultura occidental, pero en la cultura de ellos probablemente no sea esa minusvaloración. Igual tenemos que ir haciendo verles que estamos tratando de forma diferente al hombre que a la mujer y tenemos que ir plantando nuestra semillita, pero no tenemos que llegar con nuestra visión, porque por ahora no están infringiendo ninguno de los derechos. ¿Entendéis un poco la diferencia? Hay que respetar esos derechos. Y por último, hay que ir hacia diseños universales. Diseños universales en eso que os decía, proponer actividades que todos podamos participar. No que yo tenga que pensar cómo se la voy a adaptar a Pepito, que es discapacitado físico, o a Juanito, que no tiene idioma. Yo tengo que proponer actividades lo suficientemente abiertas para que cada uno, en función de sus características, dé una respuesta. Y es algo tan sencillo como, cuando yo propongo un cuento, no pongo la extensión mínima del cuento. Si el niño tiene dificultades de idioma, puedo hacerme una frase y ponerme una imagen. Y ya estoy adaptando, haciendo la actividad lo suficientemente amplia. Vale, de tal forma que hay que incidir sobre la escuela, el currículum, las leyes y la sociedad. Ahí tengo otra serie de indicaciones, pero no me voy a enrollar. Y en relación al nuevo elemento del currículum, es decir, ¿cómo conseguimos esto? Gracias a las competencias clave. Un poco las definiciones son una forma de entender el currículum, lo puse un poco porque como había gente de infantil que no tiene las competencias claves, es como el último elemento, el elemento superior, o por lo menos así yo lo entiendo, que recoge todos los objetivos, todos los contenidos y hace que lo que aprendemos en el colegio tenga un desenvolvimiento, tenga una aplicación en nuestra vida diaria. De tal forma que tienen un carácter básico, no es algo de la fotosíntesis, no son conceptos aislados, sino que es algo que me permite para el día a día, si yo trabajo por competencias, resuelvo problemas de la vida cotidiana, tiene un carácter contextual y funcional. Todo lo que aprendemos en el colegio, si trabajamos por competencias, está adaptado al contexto y sobre todo para unas funciones determinadas. Es decir, yo cuando proponía problemas de matemáticas no hacía Pepito va no sé dónde y compra no sé cuánto, sino que les decía, chicos, vamos a organizar la fiesta de no sé qué. Entonces, necesitamos calcular cuántos ingredientes tenemos. Yo la receta que quiero hacer es macarrones. Como la tengo para 4, ¿qué operación tengo que hacer si fuésemos todos los de la clase? Ahí estás trabajando la multiplicación, pero la estás trabajando con resolución, con proporcionalidades, con demás. Carácter reflexivo y creativo. Hacemos a los sujetos no resolver actividades puntuales, hacemos resolver actividades relacionadas con su contexto, de tal forma que son más creativos y son capaces de adaptarse a diferentes situaciones. Carácter dinámico. Trabajar por competencias clave significa no voy a estar sentado y los niños van a estar sentados. Tienen que estar moviéndose porque va a haber diferentes tareas que me permiten esta programación por competencias. Carácter de transferibilidad, es decir, que los niños lo que aprenden en el colegio automáticamente saben cómo aplicarlo en casa o en el comercio. Es decir, yo no enseño las monedas para que sepan la moneda de 1 euro, la de 2 o la de 3. Las enseño para que sepan comprar y cuando van a comprar gominolas sepan exactamente qué cantidad tienen. Entonces, trabajar por estas competencias me permite ir integrando todas estas diferencias que nos podemos encontrar en el aula. Y por último, carácter holístico e integrado. Aquí os pongo todas las competencias que cambiaron, no sé ahora mismo los nombres. Según la LONCE son 7, según la LOE son 8. Acostumbraros a que os cambien los nombres en legislación muy a menudo. Esto es horrible, cuando te los aprenden a los 5 años más o menos, cambian, o menos, dependiendo, pero 5 años sueles poder tirar con ellos. Yo ahora mismo no me las sé todas de memoria, pero esas son las 8 y os pongo la referencia. Más información. Aquí tenemos un libro editado por el MEC sobre las competencias básicas, es todavía en la LOE, pero todavía nos sirve porque dice cómo trabajar. ¿Y cómo podemos trabajar esto de las competencias básicas? Es decir, ¿cómo trabajamos la interculturalidad? ¿Cómo trabajamos el principio de inclusión? Hay grandes pilares sobre los que se apoya el aprendizaje, pero para mí el fundamental es la metodología. Yo como docente lo que tengo que cambiar para trabajar con los diferentes es la metodología. Formarme sobre metodología. Y claro, cuando hablamos de metodología, no sé en qué curso estáis de carrera, los de fondo sí porque los conozco y saben alguna, pero ¿qué es lo que sucede? Que nos surge en esto. Una locura. Todo el mundo nos bombardea con metodologías, todo el mundo dice, la mejor es el ABP, la mejor es no sé qué, la mejor metodología es aquella que a ti te sirve. Sí es cierto que ahora mismo la consejería está invirtiendo un montón de dinero en formación sobre 5 grandes grupos de metodología que deberíais conocer y que deberíais intentar manejar.
aquellas que favorecen la interacción. Es decir, ya no estamos en una clase unidireccional. Profesor, conocimientos, alumnos tienen que adquirir esos conocimientos. Es una clase de interacción, como decía Sara. Los chicos tienen que estar moviéndose, tienen que estar colaborando entre ellos, tal cual. Pues para eso hay que darles herramientas. Yo todavía me estoy enfrentando a las clases de aquí de la universidad, tengo menos problemas con los de cuarto de primaria que con los de primero de carrera. Porque los niños de cuarto de primaria tienen cierta facilidad para moverse y nada más darles normas son capaces de respetar esas normas. Pero sin embargo, los de la universidad vienen de una educación unidireccional de la ESO y entonces dicen, ¿y cuántos tengo que responder? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué no sé qué? Esta interacción son aprendizaje cooperativo, grupos interactivos, que era lo que decía Sara, de comunidades verdaderas de aprendizaje. Pues las comunidades de aprendizaje son esto de grupos interactivos. Yo, por ejemplo, me gusta más manejar las dos y en función de cómo utilizo una u otra. En mis clases de matemáticas, los jueves había grupos interactivos y sin embargo los martes había aprendizaje cooperativo, porque me permitía cosas completamente diferentes. Hay otras relacionadas con el contenido, con ver el contenido como algo que los niños tienen que investigar. Sara utilizaba, porque ella está muy acostumbrada a que los niños investigan, practican, prueban, no hacen como nosotros. Llega el profesor, hace la clase magistral y hacemos las tareas para reforzar eso. Es decir, explico la suma y que sume. No, tienen que investigar para qué sirve la suma, cómo es, cómo no sé qué, no sé cuánto. Y entonces aquí, sobre todo la consejería promueve aprendizaje basado en problemas y tareas integrales, que son las de las competencias básicas, la de las competencias clave. Metacognición. Estas a mí me rompieron los esquemas. Yo ya creía que trabajaba más o menos bien, y resulta que llegan unos americanos y me dicen que hay que trabajar los diferentes niveles de pensamiento. No sé si os suena, Klaus, la taxonomía de Bloom, muy de moda, tal y cual. Pues resulta que estos de la metacognición ya me están criticando hasta la taxonomía de Bloom, de los diferentes niveles de pensamiento, porque dicen que en realidad no hay esos diferentes niveles de pensamiento tan estructurados, sino que dependiendo de la actividad que yo haga, puede ser más complejo hacer una descripción de una lámina que hacer una opinión, porque la descripción de la lámina es mucho más completa. Entonces, claro, tenemos que introducir actividades que promuevan que el sujeto sea consciente de qué está haciendo cuando está pensando, cómo lo está haciendo y demás, que son todo de rutinas y destrezas de pensamiento, que se hace un montón con niños de educación infantil y en realidad lo que haces es visibilizar su conocimiento. Otras que promuevan el compromiso, es decir, si queremos formar a sujetos que respeten a los otros, que respeten la sociedad, que respeten, tenemos que promover dentro del aula estrategias relacionadas con aprendizaje-servicio, no sé si os suena, que es un poco que yo lo que hago de forma cooperativa, o sea, sirva para la sociedad en la que estoy. Mis chicos hacían búsquedas de información, hacían no sé qué, pero para la sociedad en la que estaba. Y por último, hay que promover procesos de evaluación auténtica, es decir, de que no evaluemos el producto final, sino que evaluemos todo el proceso, porque aquí lo importante es que ellos vean los diferentes tipos de interacciones viejas. De tal forma que nuestra hoja de ruta a partir de este momento es, para atender a todos, a la interculturalidad, es dotarnos de un montón de herramientas y, a diferencia de esta primera imagen que os quise poner, hay un montón de herramientas que yo tengo que adquirir, pero tengo que ordenarlas y saber cuándo las tengo que utilizar. En vuestra mano, para responder a todas esas dificultades, lo que está es formaros continuamente, ir investigando sobre nuevas metodologías y sobre todo ir aplicándolas a diferentes situaciones o en diferentes contextos. Es decir, organizar vuestra propia caja de herramientas. Las que a mí me sirven porque yo soy Jonathan Wellmore y me enfrento a la realidad de una forma. Pero a vosotros os servirán aquellas que vosotros hagáis vuestras y que vayáis probando. ¿Qué tendría que cambiar entonces en el rol del docente para ser inclusivo? Enseñar a aprender a partir de las diferencias. Es decir, no enseño un contenido específico, enseño cómo buscar ese contenido, cómo modificar ese contenido y respetando los diferentes cristales por los que se ve la realidad. Estimular la creatividad y la capacidad del alumno para abordar y resolver problemas. No soy yo el que propone los problemas. Es el alumno quien me da los problemas, que me dice qué quiere saber y cómo lo quiere saber. Yo soy el experto que sé qué contenidos tengo que trabajar, no os olvidéis, yo tengo un currículum y lo respeto. Los niños saben multiplicar, los niños, Isabel me sufrió en ciertas carnes de esto de plantear, o sea, yo propongo actividades que van relacionadas con el currículum, pero partiendo de los intereses de los niños. Son ellos los que, no creo
un alumno prototipo. No confío en eso. Cada año mi clase es diferente. Promover experiencias de aprendizaje de calidad. Es decir, no es más importante que hagan 10 actividades, sino que hagan una, pero que la hagan buena. Esto es lo más importante. Responsabilidad ética para priorizar al alumno en riesgo de exclusión o marginación. Chicos, cuando empecéis a trabajar, no os pagan por los niños de notable, sobresaliente, ni incluso de bien. Esos podrían ir solos, sin vosotros. Les dejo en un aula con un ordenador y tiren. Nos pagan por los niños con dificultades, con los niños diferentes, con los de diferente etnia, diferente raza. Son por los que verdaderamente nos ganamos nuestro jornal. Y además está en nuestra responsabilidad ética, porque nosotros nos hacemos maestros para educar a otros y con la educación cambiar el mundo. Entonces, tenemos que tener muy claro esto. Y hay otro sinfín de cosas que podríamos hacer, pero tampoco me quiero alargar y así os quedaré alguna pregunta. Y ya por último, en definitiva, ¿cuál es mi idea para tratar la interculturalidad, la sociedad en la que vivimos y demás? Miramos desde la sociedad del siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Tenemos una sociedad determinada y mis chicos me tuvieron que aguantar con esto de la modernidad líquida, con que ahora todo es cambiante, no hay nada interesante, no sé qué. Tenemos una educación de carácter inclusivo. Teniendo en cuenta estas dos prioridades, ¿qué tienen que aprender los niños? Tienen que aprender en función de sus capacidades. Yo aquí puse las inteligencias múltiples de Gardner, pero podéis utilizar a un montón de autores. Tenemos que tener en cuenta las diferencias individuales. Para desarrollar en ellos, según la ley actual, competencias clave. Me da igual. Era lo que os ponía al principio, esas 4 ideas. Desarrollar en ellos un ser que se integre de forma activa en la sociedad democrática en la que está. Es decir, un ser que pueda participar, cambiar la sociedad. ¿Y qué es lo que necesitamos como docentes? Metodologías interactivas, herramientas de evaluación auténticas, metodologías diferentes para enfrentarnos a eso. De tal forma que esta imagen, que todavía, aunque es del siglo XIX, un cuadro en el que es una clase unidireccional, se da en muchas aulas, y por eso yo, por ejemplo, confío en la formación continua del profesorado y en la formación inicial, cambiarlo a una escuela de estas, que sería con las que todos soñáramos, en la que los niños interactúan entre ellos, y el profesor, si os dais cuenta, está aquí, no es que sea un vago, él sigue estando, pero está gestionando el aprendizaje. Ellos son autónomos, buscan tal, tú lo único que tienes es darles qué tienen que buscar, cómo lo tienen que buscar, qué hacer dependiendo de nada. Si logramos este cambio, estaremos logrando verdaderamente una educación intercultural, inclusiva, llamadlo como queráis, pero una educación que responda a todos, porque cuando todos participan, todos se benefician. Dicho esto, acabo con una frase: si creemos en la fuerza de la educación, entre todos podemos romper las cadenas y lograr una escuela inclusiva y una sociedad mejor. Eso es la finalidad última que debemos perseguir.